Sudamérica es uno de los continentes más biodiversos del planeta. Sus selvas, sus cordilleras y sus aguas profundas albergan más especies que cualquier otra región de la Tierra. Solo el Amazonas alberga más de 3 millones de especies catalogadas. Y los biólogos estiman que existen miles más que aún no han sido descubiertas. Pero entre esas selvas impenetrables, en los lagos donde la luz no llega al fondo y en las llanuras donde el viento arrastra historias de siglos, se han reportado criaturas que ningún catálogo zoológico ha podido clasificar. Lo que van a ver a continuación no son simples leyendas inventadas para asustar a los niños. Son los casos más documentados, más perturbadores y más extraños de criaturas críptidas reportadas en Sudamérica, con testimonios reales, fechas verificadas y registros oficiales. Cada nivel que descendamos nos llevará más cerca de aquello que la ciencia todavía no ha podido explicar. Bienvenidos al iceberg de los casos más extraños de críptidos en Sudamérica. Entre las regiones rurales de Sudamérica, desde el norte de Chile hasta los llanos venezolanos, los ganaderos hablan de una criatura que aparece sin previo aviso. Ataca al ganado en las noches sin luna y desaparece sin dejar huellas visibles. Su nombre se ha convertido en sinónimo del enigma zoológico más famoso de Latinoamérica. Aunque los primeros reportes documentados ocurrieron en Puerto Rico en 1995, descritos por la testigo Madeline Tolentino en Canóvanas, el fenómeno se expandió rápidamente por toda Sudamérica. Para 1997 ya se reportaban casos en Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. La descripción más recurrente coincide en muchos testigos. Una criatura bípeda de aproximadamente 1,20 m de altura, con ojos grandes y rojizos, espinas dorsales y piel coriácea. En el caso argentino de Calingasta, San Juan, en 1997, se reportaron decenas de animales de granja afectados en circunstancias que los veterinarios locales no pudieron clasificar dentro de los patrones conocidos de depredación. Lo inquietante son los análisis veterinarios oficiales realizados en algunos casos. Los reportes indicaron que las heridas en el ganado no correspondían con las marcas características de pumas, zorros, perros salvajes ni ninguna otra fauna local. La precisión de las heridas y la ausencia de signos típicos de lucha generaron debate dentro de la propia comunidad zootécnica. Para los biólogos del CONICET en Argentina, los casos pueden explicarse por cánidos con sarna sarcóptica, cuya apariencia se vuelve grotesca por la pérdida de pelaje. Para los habitantes rurales de cada país donde apareció, el chupacabras es algo distinto. Más de 3 décadas después del primer reporte, los avistamientos siguen ocurriendo y la verdadera naturaleza del fenómeno permanece oculta. En lo profundo de la selva amazónica, donde los ríos se vuelven tan oscuros que reflejan el cielo como un espejo negro, los pueblos indígenas hablan desde hace generaciones de una criatura colosal que camina sobre 2 patas y emite un grito que paraliza a quien lo escucha. Su nombre en lengua tupí significa el que tiene el pie torcido. Los reportes del Mapinguari están documentados extensamente en la literatura etnográfica. Lo que diferencia a este críptido de muchos otros es que ha sido investigado por un científico reconocido. El Dr. David Oren, ornitólogo del Museo Paraense Emílio Goeldi, en Belém, Brasil. Entre los años 90 y 2000, Oren realizó múltiples expediciones a la Amazonía, recopilando más de 100 testimonios de cazadores indígenas y ribereños. Sus relatos coincidían en una criatura de entre 2 y 3 metros de altura, cubierta de pelaje rojizo, con garras largas y un olor descrito como insoportable. Lo más perturbador es que Oren propuso una hipótesis científica audaz, que el Mapinguari podría ser un perezoso terrestre gigante, un megaterio sobreviviente. Estos animales prehistóricos, del tamaño de un elefante actual, supuestamente se extinguieron hace 10.000 años.
Pero la coincidencia entre las descripciones indígenas y las características del megaterio, incluyendo su tamaño, postura bípeda ocasional y dieta herbívora, llevaron a Oren a investigar la posibilidad de que algunos ejemplares hubieran sobrevivido en zonas inaccesibles del Amazonas. Para la zoología convencional, ningún megaterio sobrevive hoy. Para los pueblos indígenas del Amazonas, el mapinguari sigue caminando entre los árboles que ningún satélite logra ver completamente. Hasta hoy, ninguna expedición ha logrado capturar evidencia definitiva de su existencia ni de su no existencia. En los ríos más profundos del Amazonas peruano, ecuatoriano y brasileño, los pescadores cuentan que existe una serpiente cuyo tamaño desafía cualquier registro zoológico conocido. Su nombre en quechua significa, literalmente, madre del agua, y los pueblos que viven a orillas del río la consideran tanto una protectora como una amenaza. Los reportes históricos sobre la yacumama datan desde los registros de los exploradores españoles del siglo XVI, pero el caso documentado más conocido proviene del coronel Percy Fawcett, el explorador británico que en 1907 reportó haber observado, junto con su equipo, una serpiente acuática de aproximadamente 18 metros de longitud en el río Abuná, en la frontera entre Bolivia y Brasil. Fawcett describió el avistamiento en su diario con detalles precisos sobre la coloración, el grosor del cuerpo y el comportamiento del animal en el agua. Las anacondas verdes, las serpientes más grandes documentadas oficialmente en el Amazonas, no superan los 9 metros, lo que hace que las medidas reportadas por Fawcett resulten especialmente inquietantes. Lo más extraño son los reportes contemporáneos. En 2009, una expedición petrolera en la región del río Madre de Dios, en Perú, reportó un avistamiento similar. En 2015, comunidades del río Yavarí enviaron quejas formales a las autoridades sobre la desaparición de embarcaciones pequeñas. Los biólogos consultados no pudieron explicar la magnitud de los reportes con la fauna conocida. Para la herpetología moderna, las anacondas más grandes registradas no superan los 10 metros, y cualquier reporte mayor probablemente sea producto de exageración. Para los pueblos del Amazonas, la yacumama sigue siendo una entidad real, cuyas dimensiones, según ellos, simplemente no encajan dentro de las medidas que la ciencia está dispuesta a aceptar. En el sur de Argentina, encerrado entre montañas nevadas y bosques milenarios, se extiende un lago de 550 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 464 metros. El lago Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro, alberga uno de los misterios criptozoológicos más antiguos del continente americano. Los primeros reportes oficiales se remontan a 1922. Ese año, el Zoológico de Buenos Aires, dirigido entonces por el reconocido naturalista Clemente Onelli, recibió múltiples testimonios de avistamientos de una criatura en el lago. Onelli, científico respetado en su época, organizó una expedición oficial para investigar el caso. La expedición fue cubierta por la prensa internacional, incluyendo el New York Times. Aunque no se encontró evidencia concluyente, varios testigos describieron una criatura de entre 10 y 15 metros de longitud, con un cuello largo, similar al del legendario monstruo del lago Ness. Lo perturbador es la cantidad y consistencia de los reportes posteriores. En 1960, el guía turístico Vicente Cazorla reportó un avistamiento detallado. En 1991, una fotografía tomada por un equipo de fotógrafos profesionales mostraba lo que parecía ser una protuberancia oscura en el agua a varios metros de la orilla. En 2006, un grupo de pasajeros del catamarán turístico que recorre el lago reportó haber visto una forma alargada moviéndose paralela a la embarcación durante varios minutos. Para los biólogos del Parque Nacional Nahuel Huapi,
Las observaciones pueden explicarse por troncos sumergidos, ondas de viento o agrupaciones de salmones que generan disturbios en la superficie. Para los habitantes de Bariloche y de las comunidades aledañas, Nahuelito sigue siendo parte tangible de su lago. 100 años después de la expedición Onelli, ninguna investigación científica oficial ha cerrado definitivamente el caso. En las llanuras de Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, durante las noches de luna llena y especialmente en las noches del martes y viernes, los habitantes rurales hablan de una criatura cuya leyenda está tan profundamente arraigada que llegó a influir incluso en la legislación argentina. El lobizón, también conocido como lobizón en Brasil y luisón en Paraguay, es la versión sudamericana del hombre lobo, pero con una particularidad regional única. La creencia popular sostiene que el séptimo hijo varón consecutivo de una familia, sin hermanas mujeres entre medio, está condenado a transformarse en esta criatura durante las noches de luna llena. La leyenda generó tal ansiedad social en zonas rurales argentinas durante el siglo XX que se reportaron casos de séptimos hijos varones rechazados, abandonados o tratados con superstición. Lo extraordinario es la respuesta institucional. En 1940, durante la presidencia de Roberto Ortiz, se estableció oficialmente la tradición de que el presidente argentino fuera padrino de bautismo de todo séptimo hijo varón de una familia. La práctica fue formalizada legalmente en 1974 mediante el decreto 4029. Esta tradición sigue vigente hasta hoy, y cada año cientos de familias argentinas reciben el padrinazgo presidencial. La función simbólica original era proteger al niño de la maldición del lobizón. Para los antropólogos, la leyenda es un fenómeno cultural fascinante, derivado de tradiciones europeas, modificadas por la mezcla con creencias guaraníes locales. Para muchas comunidades rurales, especialmente en el litoral argentino y el norte de Uruguay, las historias de avistamientos siguen circulando. Hasta hoy, la transformación nunca ha sido documentada científicamente, pero la legislación que protege a los séptimos hijos sigue activa, recordándonos que algunas creencias se vuelven tan reales que terminan moldeando las leyes. En los montes y bosques del noreste argentino, Paraguay, sur de Brasil y Bolivia, donde la selva guaraní aún conserva zonas que ninguna carretera ha tocado, los habitantes rurales evitan silbar al atardecer. Existe una criatura que, según la tradición, responde al silbido y se manifiesta junto a quien lo invoca sin saberlo. El pombero forma parte de la mitología guaraní desde hace siglos. Las descripciones tradicionales lo presentan como un ser de baja estatura, de aproximadamente 1,20 m, con cuerpo cubierto de pelo, manos peludas y pies extremadamente grandes y vueltos hacia atrás, lo que le permite confundir a quien intenta seguir sus huellas. Los antropólogos que han estudiado la cultura guaraní, como el etnólogo Bartomeu Meliá, documentaron centenares de testimonios desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Los relatos coinciden en que el pombero protege la selva, los animales y los nidos de aves, y se vuelve hostil cuando los humanos perturban su territorio. Lo perturbador son los reportes contemporáneos. En la provincia argentina de Corrientes, en 2008, varias familias rurales del departamento de Mercedes reportaron sonidos de silbidos en sus patios durante las noches, seguidos de objetos que se movían sin explicación dentro de las casas. Las autoridades policiales documentaron las quejas, aunque no pudieron determinar la causa. Los reportes son tan frecuentes en zonas rurales que muchas familias dejan ofrendas de tabaco y miel en las afueras de sus propiedades para mantener al pombero en buenos términos. Para los antropólogos, los relatos son parte de un sistema cultural vivo que conserva la cosmovisión guaraní en pleno siglo XXI. Para los habitantes del litoral,
El pombero no es una metáfora ni un personaje de cuentos infantiles. Es alguien real, alguien que puede aparecer cuando se silba al atardecer en el lugar incorrecto. En el archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile, donde la lluvia cae más de 250 días al año y los bosques de alerce milenario crecen sobre suelos esponjosos de musgo, los habitantes hablan de una criatura cuyo nombre evita pronunciarse en voz alta después del atardecer. El trauco es descrito en la mitología chilota como un ser de baja estatura, deforme, vestido con harapos hechos de quilineja, una planta trepadora de los bosques chilotes. Según la tradición, tiene el poder de hipnotizar a las jóvenes que recorren los bosques solas y de provocar que enfermen mediante su mirada. Lo más fascinante de esta leyenda no es la criatura en sí, sino el fenómeno social que generó. Durante siglos, en Chiloé, los embarazos de mujeres solteras o sin pareja conocida fueron atribuidos al trauco. La leyenda funcionaba como un mecanismo cultural que protegía socialmente a la mujer de señalamientos en una sociedad rural conservadora. Lo inquietante es que esta función social está documentada en estudios antropológicos formales. La investigadora Ana Mariella Bacigalupo, antropóloga de la Universidad de Buffalo, documentó en sus trabajos sobre la cosmovisión chilota cómo la figura del trauco operaba como una explicación culturalmente aceptada en circunstancias delicadas. Esto no significa que los habitantes de Chiloé negaran la existencia del trauco. Para muchos de ellos, la criatura era y sigue siendo absolutamente real. Para los antropólogos contemporáneos, el trauco es un caso extraordinario de cómo una figura mitológica puede cumplir funciones sociales concretas dentro de una comunidad. Para los chilotes que viven en las islas más alejadas del archipiélago, donde los bosques siguen siendo prácticamente impenetrables, el trauco no necesita ser explicado. Simplemente existe y se le respeta. En las regiones rurales de los Andes peruanos, especialmente en las zonas altas de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cajamarca, los habitantes campesinos han transmitido durante siglos el miedo hacia una entidad cuya naturaleza ha sido tan persistente que ha generado consecuencias sociales reales en pleno siglo XXI. El pixtaco, cuyo nombre proviene del quechua pixtay, que significa degollar o destazar, es descrito en la tradición andina como un hombre extranjero, generalmente alto, de piel clara y rasgos europeos, que aparece en zonas rurales con el supuesto propósito de extraer la grasa corporal de los campesinos. La leyenda tiene raíces que se remontan a la época colonial, cuando los pueblos andinos asociaron a los conquistadores españoles con figuras que parecían apropiarse de sus cuerpos y energías. La antropóloga Mary Weismantel, de la Universidad de Northwestern, dedicó un libro completo al estudio de esta figura, titulado Cholas and Pixtacos, donde documenta cómo la creencia ha persistido y se ha transformado a lo largo de los siglos. Lo más perturbador es que la creencia en el pixtaco ha generado eventos sociales documentados oficialmente. En noviembre de 1988, una funcionaria de las Naciones Unidas que visitaba comunidades rurales en el departamento de Ayacucho fue confundida con una pixtaco por habitantes locales, generando un incidente que requirió mediación oficial. En 2009, las autoridades peruanas reportaron casos en los que comunidades aisladas se mostraron reticentes a recibir visitantes externos por temor relacionado con la leyenda. La persistencia del pixtaco como elemento cultural vivo ha sido objeto de múltiples estudios académicos publicados en revistas especializadas. Para los antropólogos, el pixtaco representa una figura cultural compleja que sintetiza siglos de experiencia colectiva con figuras de poder externas a las comunidades andinas. Para los pobladores de las zonas más rurales del Perú, el pixtaco no es una metáfora ni un personaje de cuentos.
Es una amenaza real, cuya descripción se transmite con seriedad de generación en generación. Entre las islas del archipiélago Chilote, durante las noches de niebla densa, los pescadores de Kemchi, Quellón y Achao aseguran haber escuchado música, voces alegres y luces brillantes provenientes de un barco que navega en aguas donde no debería haber ninguna embarcación. Su nombre es conocido por todos los habitantes del sur de Chile. El caleuche es descrito en la tradición chilota como un buque fantasma tripulado por brujos y por las almas de quienes perecieron en el mar. Según las descripciones tradicionales, el barco aparece y desaparece a voluntad, navega tanto sobre el agua como bajo ella, y emite música de fiesta que se escucha a kilómetros de distancia. Los registros etnográficos del caleuche se encuentran documentados desde el siglo XVIII. Lo más perturbador son los reportes modernos. En 1993, varios pescadores del canal de Chacao reportaron simultáneamente haber escuchado música de fiesta proveniente de las aguas durante una noche de niebla intensa. La Armada de Chile recibió múltiples llamados que coincidían en hora y descripción, pero los radares no detectaron ninguna embarcación en el área. Para la oceanografía moderna, los fenómenos pueden explicarse por reflejos lumínicos sobre la niebla, espejismos acústicos generados por capas de agua a diferentes temperaturas, o reflejos de embarcaciones distantes. Para los habitantes de Chiloé, especialmente los más viejos, el caleuche es tan real como las islas mismas, y nadie, ni siquiera los marinos más experimentados, se atreve a navegar en sus aguas durante las noches de niebla más densa. En las selvas húmedas del Pacífico colombiano y ecuatoriano, donde los manglares se extienden por kilómetros y los bosques son tan densos que el sol apenas penetra, las comunidades afrocolombianas y afroecuatorianas hablan de una entidad capaz de adoptar el rostro de cualquier persona conocida para llevar a sus víctimas a perderse en el monte. La tunda forma parte central de la mitología afrodescendiente del Pacífico. Las descripciones tradicionales la presentan como una mujer cuya apariencia varía según la víctima. Aparece como un familiar cercano, una pareja sentimental o cualquier persona en quien la víctima confíe. Su característica distintiva, sin embargo, es siempre la misma. Tiene un pie que termina en una especie de molinillo o forma deforme. En 2018, en la región de Tumaco, varias comunidades afroecuatorianas reportaron eventos similares. Jóvenes que se perdían en el monte después de seguir a alguien que creían reconocer y que regresaban días después sin recuerdos claros del tiempo transcurrido. Para los antropólogos, la tunda funciona como una explicación cultural a fenómenos de desorientación en entornos selváticos extremos, donde la densidad vegetal y la falta de referencias visuales pueden provocar episodios de pérdida temporal. Para los habitantes del Pacífico, la tunda es una entidad real cuyo poder de transformación sigue siendo tan efectivo como hace siglos. En las montañas y selvas de Colombia, especialmente en los departamentos de Antioquia, Caldas y Tolima, los campesinos hablan de una entidad femenina poderosa que protege el bosque y que se manifiesta especialmente cuando la luna está llena y la niebla baja desde las cumbres hacia los valles. La Madre Monte, también conocida como Madre Monte o Marimonda, es descrita en la tradición colombiana como una mujer alta, robusta, vestida con musgo, hojas y enredaderas, con un rostro que algunos testigos describen como humano y otros como inhumano. Las leyendas la asocian con tormentas torrenciales repentinas, crecidas de ríos y enfermedades que afectan a quienes invaden su territorio. Los registros antropológicos sobre la Madre Monte aparecen en los trabajos de Javier Ocampo López y de otros folcloristas colombianos desde mediados del siglo XX. Lo más perturbador son los reportes modernos en zonas mineras y de explotación forestal. En la década de 2000,
Varios trabajadores de empresas madereras del sur de Antioquia reportaron a las autoridades enfermedades y accidentes inusuales durante operaciones en zonas consideradas tradicionalmente Monte de la Madre Monte. En 2014, un equipo del Servicio Geológico Colombiano, que realizaba estudios en la zona del páramo de Sonsón, reportó condiciones meteorológicas anómalas que les obligaron a abandonar el trabajo de campo. Los habitantes locales no se sorprendieron del relato. Para los meteorólogos, los eventos pueden explicarse por la complejidad climática de los Andes tropicales, donde tormentas pueden formarse y disolverse en cuestión de minutos. Para los campesinos colombianos, la Madremonte sigue defendiendo el bosque que le pertenece. Cualquiera que se interne en su territorio sin respeto sabe que tarde o temprano enfrentará consecuencias. El 20 de enero de 1996, en la pequeña ciudad de Varginha, en el estado brasileño de Minas Gerais, ocurrió uno de los casos más documentados y debatidos de la historia de los avistamientos en Sudamérica. 3 jóvenes mujeres, mientras caminaban por un terreno baldío del barrio Jardín Mandere, reportaron haber visto a una criatura que ningún manual zoológico podría haber descrito. Las testigos fueron Liliane Silva, su hermana Valquiria Silva y su amiga Katia Andrade Xavier, todas adolescentes en ese momento. Las 3 describieron, de manera independiente y consistente, una criatura humanoide de aproximadamente 1,20 m de altura, piel marrón oscura, cabeza grande con 3 protuberancias en el cráneo y ojos rojos enormes. La criatura estaba agazapada y parecía estar herida o desorientada. Las jóvenes corrieron del lugar y reportaron lo ocurrido a sus familiares. Lo más extraordinario es lo que ocurrió en los días siguientes. Múltiples testigos independientes en diferentes puntos de Varginha reportaron avistamientos similares durante esa misma semana. El cuerpo de bomberos de la ciudad recibió oficialmente un llamado para capturar una criatura extraña en un terreno baldío, y existen registros oficiales de la operación. Posteriormente, residentes reportaron movimientos militares inusuales en la zona, incluyendo camiones del ejército que se trasladaban con precaución. El caso adquirió tal magnitud que fue investigado por el periodista Ubirajara Franco Rodríguez durante años, quien publicó múltiples libros y documentales recopilando testimonios. Para las autoridades militares brasileñas, oficialmente nunca ocurrió nada extraordinario. Para los habitantes de Varginha, donde hoy existe incluso una estatua oficial conmemorativa del evento en el centro de la ciudad, lo ocurrido en enero de 1996 sigue sin explicación. Casi 3 décadas después, los testigos mantienen sus relatos, y su verdadera naturaleza permanece oculta. En la provincia argentina de Córdoba, durante las décadas de 1960 y 1970, en los alrededores del pequeño pueblo de Quilino, los habitantes reportaron una serie de avistamientos de una criatura alada cuya descripción coincidía sorprendentemente con relatos similares ocurridos en Estados Unidos años antes. Los reportes argentinos de criaturas aladas en Quilino fueron documentados por el investigador Fabio Picasso, uno de los criptozoólogos más reconocidos de Sudamérica. Las descripciones recopiladas coincidían en una entidad bípeda de aproximadamente 2 metros de altura, con grandes alas membranosas y ojos rojos brillantes. Los avistamientos se concentraron en zonas rurales cercanas a Quilino, en áreas con escasa iluminación nocturna y vegetación abundante. Los testigos eran mayormente trabajadores rurales que regresaban a sus hogares durante las horas del crepúsculo. Lo extraordinario es la similitud de las descripciones argentinas con los reportes del llamado Mothman en Point Pleasant, Virginia Occidental, ocurridos entre 1966 y 1967. Los testigos argentinos no tenían acceso a información detallada sobre los casos estadounidenses.
especialmente en zonas rurales, sin acceso regular a medios de comunicación. Los reportes argentinos también se asociaron con una serie de fenómenos atmosféricos inusuales y con avistamientos de luces no identificadas en la región durante los mismos años. Para los criptozoólogos, los reportes de Quilino representan uno de los casos sudamericanos más interesantes por la consistencia de las descripciones a lo largo de varios años. Para los habitantes mayores de la región, las historias sobre los avistamientos de aquellos años siguen circulando. Lo que apareció en los cielos de Quilino, sea lo que fuere, generó suficientes testimonios independientes para que el caso permanezca abierto en la criptozoología sudamericana. En las regiones más remotas del Amazonas brasileño y boliviano, donde la selva es tan densa que los satélites apenas pueden distinguir la geografía bajo el dosel, existen reportes de una raza de seres humanoides cubiertos de pelo, cuya existencia fue documentada por uno de los exploradores más célebres de la historia. El coronel Percy Fawcett, oficial del ejército británico y explorador miembro de la Royal Geographical Society, dedicó parte de su vida a explorar el Amazonas en busca de civilizaciones perdidas. Entre 1914 y 1925, Fawcett documentó en sus diarios encuentros con grupos de seres a los que llamó Maricoxi. Los describió como humanoides de gran tamaño, entre 2 metros y 2 metros y medio de altura, completamente cubiertos de pelo oscuro, con rostros simiescos, pero expresiones que él consideraba conscientes. Fawcett aseguró que estos seres usaban herramientas primitivas y reaccionaron de manera organizada ante su presencia. Lo extraordinario es la similitud entre los relatos de Fawcett y testimonios indígenas independientes. Los pueblos del río Madre de Dios en Perú, los Yanomami en la frontera entre Brasil y Venezuela, y comunidades del Mato Grosso brasileño han descrito durante generaciones criaturas similares con nombres distintos, pero características coincidentes. En 1997, una expedición del antropólogo italiano Andrea Stradiotti recopiló testimonios consistentes en comunidades aisladas del estado de Acre, en Brasil. Los relatos describían seres exactamente como los de Fawcett. Para la primatología moderna, ningún simio bípedo de gran tamaño existe en el continente americano, y los registros fósiles no respaldan la existencia de tales especies en Sudamérica. Para los pueblos indígenas amazónicos y para muchos investigadores que han escuchado los testimonios, los Maricoxi son tan reales como cualquier otro habitante de la selva profunda. Percy Fawcett desapareció en 1925 durante su expedición final al Mato Grosso. Su cuerpo nunca fue encontrado. En los llanos venezolanos, donde la inmensidad del horizonte plano genera una sensación de vulnerabilidad única, los habitantes hablan de una entidad femenina cuya aparición está asociada a un castigo que persigue a quienes traicionan ciertos códigos de comportamiento. Su nombre genera respeto y temor, en partes iguales, en toda la cultura llanera. La Sayona es descrita en la tradición venezolana como una mujer alta, vestida con un saco blanco largo, con cabello negro y abundante que cubre su rostro. Según las descripciones tradicionales, aparece a viajeros que se desplazan solos durante la noche por los caminos rurales del llano. Los testimonios coinciden en que su rostro, cuando finalmente se revela, presenta características que los testigos describen como inhumanas. La leyenda tiene raíces que se remontan al menos al siglo XVIII, cuando los registros más antiguos del folclore llanero ya mencionaban su existencia. Lo más perturbador son los testimonios contemporáneos documentados por los investigadores del folclore venezolano. El estudioso Rafael Olivares Figueroa, autor de Diversiones Pascuales en Oriente y otras tradiciones venezolanas, recopiló testimonios desde mediados del siglo XX. En décadas más recientes, en estados como Apure, Barinas y Portuguesa,
Los habitantes han continuado reportando encuentros con figuras femeninas que aparecen en caminos rurales y que generan en los testigos un estado de profunda perturbación. Algunos relatos describen vehículos que se detienen sin explicación cerca de zonas asociadas tradicionalmente con apariciones de la Sayona. Para los antropólogos, la Sayona es una de las figuras más complejas del folclore latinoamericano por su combinación de elementos punitivos, mensajes morales tradicionales y características que la convierten en arquetipo cultural. Para los habitantes del llano venezolano, especialmente quienes recorren los caminos rurales durante la noche, la Sayona sigue siendo una posibilidad que mantienen presente. Y la tradición oral, que ha sobrevivido siglos de cambios sociales, continúa transmitiendo su historia a cada nueva generación. En las islas más profundas del archipiélago de Chiloé, donde la cultura tradicional de la brujería chilota mantiene resistencia frente a la modernidad, existe una entidad cuya descripción es probablemente una de las más perturbadoras del folclore sudamericano. Su existencia formó parte de un proceso judicial real ocurrido en 1880. El imbunche es descrito en la tradición chilota como una entidad creada por la mayoría brujería local con propósitos rituales específicos. Las descripciones tradicionales lo presentan como una criatura deforme con extremidades alteradas y una cabeza vuelta hacia atrás. La leyenda asegura que el imbunche cumple la función de guardar la entrada de la legendaria cueva de los brujos chilotes, ubicada según la tradición en algún punto secreto del archipiélago. Lo más perturbador es que la creencia en la brujería chilota generó un proceso judicial histórico real. Entre 1880 y 1881, las autoridades chilenas iniciaron lo que se conoce como el Proceso de Brujos de Chiloé, en el cual fueron juzgadas varias personas acusadas de pertenecer a una organización secreta llamada la Recta Provincia, que supuestamente practicaba rituales tradicionales. El historiador chileno Maximiliano Salinas Campos ha documentado extensamente este proceso, considerado uno de los últimos juicios formales por brujería en América Latina. Los expedientes judiciales contienen testimonios detallados sobre prácticas rituales, jerarquías internas y referencias específicas a la creación de imbunches. Para la antropología contemporánea, el imbunche es una construcción mitológica fascinante que combina elementos prehispánicos mapuche-huilliches con tradiciones europeas traídas durante la colonia. Para los habitantes de las islas más alejadas de Chiloé, especialmente los más mayores, la brujería chilota no es completamente cosa del pasado. Y donde existen brujos, según ellos, también existen imbunches custodiando lo que no debe ser visto. Hemos descendido 5 niveles. Desde criaturas reportadas en zonas rurales hasta entidades cuyas leyendas dieron origen a procesos judiciales, decretos presidenciales y expedientes policiales reales. Cada testimonio que hemos revisado existe. Cada caso ha sido documentado. Y sin embargo, la pregunta más perturbadora no es si estas criaturas son reales o no. Es comprender que en un continente donde la selva todavía esconde más especies de las que la ciencia ha catalogado, donde lagos enteros permanecen sin explorar y donde culturas ancestrales conservan conocimientos que la modernidad apenas comienza a respetar, todo lo que estas comunidades reportan podría tener una base que aún no estamos preparados para aceptar.